Buenos días. Buenos días, presidente. Pues el día de hoy vamos a informar sobre la situación de la salud. Van a intervenir el doctor Alcocer, también el doctor Hugo López-Gatell, Zoé Robledo del Seguro Social, Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, nos acompaña también Graciela Márquez, secretaria de Economía. Va a intervenir también Marcelo Ebrard para exponer sobre la situación de los paisanos, de los migrantes en esta pandemia, cómo hemos actuado y qué está sucediendo, cómo se les está apoyando, asistiendo, protegiendo a nuestros paisanos migrantes. Entonces, vamos a comenzar con el doctor Jorge Alcocer. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Desde hace días ya pensamos en el regreso, pero aún no termina la Jornada Nacional de Sana Distancia. Nos faltan 13 días. Ante el COVID todos tenemos que asumir las responsabilidades que nos tocan, cuidarnos entre todos y de manera particular a las compañeras y los compañeros de trabajo en situación de mayor riesgo. Estarán de acuerdo conmigo que el éxito de la reapertura es responsabilidad de todos, no podemos adelantarnos. El Gobierno de México ha puesto a la disposición de las empresas y los centros de trabajo lineamientos con el fin de lograr una reapertura exitosa, escalonada y responsable de las actividades laborales. Para la elaboración de este documento se contó, como ustedes saben, con la participación coordinada de la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Economía, así como del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hoy nos centraremos en dichos lineamientos, los cuales derivaron de los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 14 y 15 de mayo, respectivamente, en relación con la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas. Como ya señaló el presidente, en el pulso de la ciudad nos enfocaremos a ello con la participación del doctor López-Gatell, de la secretaria del Trabajo, la maestra Luisa María Alcalde, la presencia de la doctora García Márquez, de Economía, el maestro Zoé Robledo, director general del IMSS. Le doy la palabra a Hugo López-Gatell. Con permiso, señor presidente. Gracias, maestro. Secretarias, muy buenos días, canciller, director general. Muy buen día a todas y todos. Yo les voy a presentar de manera sintética el informe técnico que presentamos ayer por la noche con el corte más reciente y enfatizaré dos mensajes que tienen que ver con lo que ya señala el doctor Alcocer de la importancia de mantenernos todavía en gran disciplina hasta la conclusión de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Podemos ver que llevamos ya estos 57 días de la Jornada Nacional de Sana Distancia, nos faltan 13 días extraordinariamente importantes, porque estos 13 días son 2 periodos de incubación, son la duración media del periodo de aislamiento de una persona con COVID, es el tiempo que dura la
contagiosidad de esta enfermedad y todavía tenemos varias zonas que están en posibilidad de tener una reducción aún más importante en el número de contagios. La Ciudad de México o en general el Valle de México, como hemos destacado todos los días, está en este momento en la zona de máxima transmisión, máxima intensidad de contagios y de casos y de hospitalizaciones que ocurren cada día. Necesitamos tener un cambio en el momento epidémico en la zona que ocupa la cuarta parte de los contagios que hay en el país. A nivel internacional tenemos más de 4.618.000 personas que desde el inicio de la epidemia en los primeros días de enero han tenido COVID y de ellas 26%, que son 1.183.000, lo han tenido en los últimos 14 días. Esto quiere decir la parte activa de la epidemia y es importante destacar que se ha ido reduciendo esta parte activa, pero permanece todavía como una proporción muy importante. Prácticamente el 50% de la transmisión en los últimos 14 días ocurre en la región de América, desde luego incluido nuestro país. En cambio, Europa tiene ya una reducción sustancial de esta contribución y hay que estar pendientes de otras regiones, en particular el Mediterráneo Oriental, que está en una fase creciente, lo que quiere decir que se están expandiendo las epidemias en los estados soberanos de esa región del mundo. En la siguiente podemos ver la situación de México, donde 51.633 personas desde el 28 de febrero, donde tuvimos el primer caso confirmado, han tenido COVID y de ellas 11.300 han tenido esta enfermedad en los últimos 14 días. Esta es la parte activa de la epidemia y como pueden ustedes apreciar a lo largo de las últimas 7 o 10 días, esta proporción de personas con enfermedad activa en los 14 días recientes ha ido incrementando, lo que corrobora precisamente el mensaje de que tenemos una epidemia todavía en fase creciente en varias ciudades, más una epidemia en fase de estabilidad en la Ciudad de México y el Valle de México. Desafortunadamente, 5.332 personas han perdido la vida por esta enfermedad y se han estudiado más de 177.000 personas que en su momento fueron casos sospechosos y resultaron en los 51.000 confirmados o los 98.567 que fueron descartados. En la siguiente podemos ver el mapa acumulativo. Hoy no me voy a concentrar en él, lo presentamos todas las tardes, pero quiero destacar la parte activa de la epidemia en las siguientes 2 diapositivas. En este mapa en el que sigue vemos la parte activa. Hay noticias positivas. Algunos estados, en concreto Baja California Sur y Nayarit, han pasado a un momento de disminución de transmisión, por lo que aparecen ahora en verde, en la medida en que el número de casos que han ocurrido en los últimos 14 días es inferior a 100 casos, cuando antes estaban por encima de esta cifra. Vemos también el estado de Quintana Roo, que se destaca aquí en esta gráfica de barras, que era de los primeros 4 estados con mayor transmisión y hoy se encuentra en la posición número 11 porque está disminuyendo muy rápidamente su transmisión de esta enfermedad. La siguiente. Cuando lo vemos por incidencia, 8.8 personas por cada 100.000 habitantes, 8.8 por 100.000 habitantes han tenido COVID en los últimos 14 días y lo podemos comparar tanto en el mapa con las intensidades del color verde como en la gráfica de barras, en donde vemos que la Ciudad de México tiene todavía una intensidad de incidencia muy alta, 30 por 100.000 habitantes, mientras que el Estado de México, que es fundamentalmente la zona conurbada en el Valle de México, tiene casi 25 por 100.000 habitantes. La siguiente. Tenemos las defunciones que han ido acompañando, desde luego, en fecha de ocurrencia, con un desfase promedio de 9 días que se puede extender hasta 36 días posteriores al inicio de los síntomas. Me refiero en el segundo caso a las personas que han tenido que ser hospitalizadas y que permanecen, algunas de ellas, por periodos muy largos en las terapias intensivas. Y se encuentran todavía sumando las defunciones en la medida que tenemos una importante carga de casos nuevos
y que estos casos nuevos a su vez dependen del acúmulo de casos activos que existen en los últimos 14 días. La siguiente. Vemos por entidad federativa siguen una distribución semejante a la de los casos acumulados, en la medida en que, desde luego, las defunciones son el evento último de esta epidemia como evento irreversible, pero también destacamos, aunque ya no hemos puesto la actualización, que más de la tercera parte de personas con la enfermedad que requiere hospitalización tienen una recuperación en corto plazo y en un promedio de 5 días pueden reintegrarse a su vida normal en la medida en que no tienen necesidad de pasar a las terapias intensivas. La siguiente y la siguiente. Vemos la curva acumulada, 51.633 casos, de los cuales 2.414 se registraron en las últimas horas, en las últimas 24 horas, contadas desde ayer y el día previo, y esto representa un incremento de 4.9%. Como se puede ver en las barras que están en la parte baja de la diapositiva, las columnas anaranjadas, se encuentra en esta fase de estabilidad en donde tenemos una alta transmisión, pero no hay un cambio significativo de día a día en el número de casos. Y por último, la ocupación y disponibilidad hospitalaria la resumiremos en que tenemos 39% de las camas destinadas a COVID, de las 22.600 camas destinadas a COVID, tanto de terapia intensiva como de hospitalización general, están ocupadas, y en las dos gráficas de barras vemos que la ocupación a nivel nacional para camas de hospitalización general es de 39% y en el orden decreciente de ocupación de izquierda a derecha se muestra la ocupación por entidad federativa. La Ciudad de México tiene 77% de ocupación en camas generales, todavía resta 23% libres. Y en la última diapositiva vemos en el panorama nacional, en el extremo derecho de la gráfica, 32% de ocupación de las camas destinadas a infección respiratoria aguda grave, y en el extremo izquierdo la zona más ocupada, que es la Ciudad de México, con 2/3 partes, el 66% ocupado. Termino destacando lo que ya decía el secretario Alcocer: no perdamos la oportunidad de aprovechar estos 13 días quedándonos en casa. No es adecuado que se estén relajando las medidas de sana distancia y que exista este regreso a la actividad pública, ni por parte de empresas ni por parte de la ciudadanía en los espacios públicos. Los recintos escolares permanecen cerrados, lo cual es una contribución todavía muy importante a esta jornada de sana distancia, y, como se explicará enseguida, el tránsito hacia la nueva normalidad implica este retorno ordenado, organizado, bien supervisado, que va a ser identificado a partir del 1 de junio, y en antelación a ello, el fin de semana anterior al lunes 1 de junio, mediante un semáforo que nos va a ir indicando en cada entidad federativa cuál es la característica de la epidemia, la capacidad resolutiva, la vulnerabilidad social y la movilidad que puede haber al interior del Estado y fuera del Estado, como los parámetros fundamentales que al final llevarán a la ciudadanía a identificar de manera resumen 4 colores: rojo, naranja, amarillo o verde, que corresponden con exactamente las medidas que se deberán tomar, que básicamente tienen que ver con la intensidad de recuperación de las actividades públicas. Esto a partir del 1 de junio, de aquí al 30 de mayo, seguimos todavía. Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas, a todos quienes participan de esta conferencia y quienes nos están viendo. Como se ha mencionado aquí, la instrucción del presidente López Obrador y la causa del gobierno de la Cuarta Transformación en esta pandemia por COVID ha sido y sigue siendo la de salvar vidas. Eso es lo más importante, es lo fundamental. Lo ha sido durante la Jornada Nacional de Sana Distancia y lo es también en esta ruta que se ha establecido rumbo a la nueva normalidad y que se ha llamado pues el sano retorno.
Se trata, y en este caso en la parte de las actividades económicas, de un sano retorno que debe de cumplir con 3 principios: que sea seguro, es decir, que el retorno no signifique un rebrote de contagios por COVID y brotes en los centros de trabajo; que sea saludable, es decir, que también minimice los otros daños que se sabe pueden causar las medidas de aislamiento social en el bienestar de las personas, en su economía, en los medios de subsistencia e incluso en la salud, en un concepto mucho más amplio; y desde luego que sea solidario, es decir, todos estamos involucrados, todos vamos a tener que hacer cosas nuevas como parte de la nueva normalidad. Tendremos que dejar también de hacer cosas que antes parecían regulares y que hoy son aportaciones muy importantes al resto de la sociedad. La ruta de este sano retorno está establecida en 2 acuerdos publicados el 14 y el 15 de mayo por parte de la Secretaría de Salud, y en particular en este caso habla de la incorporación de 3 industrias muy importantes para la economía nacional y para la economía de las personas, que a partir del 1 de junio van a ser consideradas como esenciales. Ustedes lo saben, hubo durante toda esta Jornada Nacional de Sana Distancia industrias que tienen que seguir trabajando, la producción de alimentos, los supermercados, en fin. Este acuerdo plantea que a partir del 1 de junio se incorporan 3 más: la fabricación de equipos de transporte, esto es la industria automotriz, la industria de construcción de camiones, la industria aeroespacial y la de autopartes; en segundo lugar, la minería; y en tercer lugar, la construcción. A partir de eso es que se publicaron lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral por parte de la Secretaría de Salud y, como ya se ha dicho aquí, en coordinación con las Secretarías de Economía, del Trabajo y el Seguro Social. Estos lineamientos plantean, en la siguiente, un mecanismo para poder verificar que estas empresas que el 1 de junio van a empezar a regresar de manera gradual y escalonada hayan cumplido con los protocolos que establecen los propios lineamientos, protocolos de seguridad sanitaria en el entorno laboral. Quiero decirles que estos protocolos han sido producto de un trabajo de varias semanas con las propias empresas, han sido también producto de un diálogo franco, muy abierto y transparente con ellas para que tuvieran claridad de qué es lo que iba a ocurrir. Y desde luego pues también va a partir de tener diálogo con autoridades locales, con representaciones sindicales, para que todos sepamos cómo es este retorno seguro. Se trata de 78 puntos de comprobación en una autoevaluación. En la siguiente, la autoevaluación tiene que ver con estos temas, estos 78 puntos, con promoción de la salud, temas tan básicos y elementales como el famoso estornudo de etiqueta, con capacitación que debe llevar a cabo el personal y desde luego los directivos, con el uso de equipos de protección personal, con temas administrativos como horarios escalonados, trabajo a distancia y desde casa, temas de ingeniería, barreras físicas, señalizaciones, instalación de filtros donde se toma la temperatura, lavado de manos, en fin, y sistemas de gestión que pueda servir para identificar al personal que pudiera estar contagiado. A partir de esta autovalidación, lo que sigue es que pueden tener 3 respuestas las empresas. Una respuesta aprobatoria que no debe de ocurrir en un plazo mayor de 72 horas. Es decir, después de hacer la autoevaluación se envía y en menos de 72 horas se le indica a esa industria si ya ha sido aprobado el protocolo. La otra respuesta es que es todavía insuficiente y que necesitamos mayor información para fortalecer ese propio protocolo, o industrias que tengan una respuesta denegada, es decir, que tengan que reiniciar su proceso. Aquí hay 2 cosas importantes.
En el caso que una empresa logre concluir y tenga por aprobado este protocolo, entonces podría llegar a iniciar labores antes del 1 de junio, pero insisto, de manera escalonada y muy responsable a partir de esta autoevaluación. En caso de que la evaluación no sea satisfactoria, habrá empresas que tengan necesidad de que una parte de sus trabajadores acudan al centro de trabajo a terminar las adecuaciones o hacer capacitaciones. La siguiente, por favor. Esta autoevaluación parte de un principio que también ha sido fundamental, un pilar de la Cuarta Transformación, que es la confianza. Las relaciones entre gobierno y sociedad se partían en que los ciudadanos no confiaban en el gobierno, pero tampoco el gobierno confiaba en los ciudadanos, y entonces todo tenía que ser a partir de supervisiones y con un criterio más bien de sanción. Aquí lo que estamos planteando es que la autoevaluación es bajo protesta de decir verdad. Cuando hacen una palomita diciendo que tienen uno de estos 78 puntos, nosotros creemos en que estos empresarios están diciendo la verdad. En ese sentido, firman esta carta compromiso diciendo que todo lo manifestado es verdad, aceptan que pueda haber un proceso de acompañamiento y de asesoramiento, y también aceptan algo más, que haya inspecciones aleatorias. Y en esas inspecciones aleatorias, en caso de incumplimiento, se procede a la clausura. No podríamos nosotros hacer que los que están haciendo las cosas bien sufran consecuencias a partir de quienes lo pudieran estar haciendo de manera incorrecta. Y por último, bueno, este es el mismo proceso, digamos, en la forma de un flujo. Y la última, bueno, esto es simplemente cuáles son las fuentes de información y los responsables de todas estas etapas, tanto de la supervisión como en el caso de que pudiera haber una clausura. Y por último, el presidente nos instruyó la creación de un equipo de seguimiento, un equipo de especialistas técnicos que puedan estar dando seguimiento a esta reapertura durante las próximas 2 semanas y después también ya a partir del 1 de junio. Este sistema, este mecanismo va a ser de gran utilidad para el resto de las industrias, incluso para las propias esenciales que están hoy abiertas y que tendrán que tener un protocolo similar, pero sobre todo para las que empiecen a abrir, como lo ha dicho el subsecretario López-Gatell, a partir de los semáforos. Y está integrado por 4 especialistas, encabezados por el doctor Mauricio Hernández, director de Prestaciones Económicas y Sociales del Seguro Social, epidemiólogo, investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, la maestra Elodina Guerra, directora general de Industria Pesada y Alta Tecnología, ella es maestra en Economía y la primera mujer que tuvo el reconocimiento de excelencia profesional por la Universidad Autónoma de Nuevo León, y licenciado Alejandro Salafranca, de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo, etnógrafo de la ENA, y el doctor Ricardo Cortés Alcalá, por parte de Salud, director general de Promoción a la Salud, también epidemiólogo con estudios en salud pública y también con estudios en implementación de reglamento sanitario internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud. Esto es el sano retorno a las actividades económicas y es un proceso que tiene que ser, como hemos dicho, saludable, seguro y sobre todo solidario. Todos tenemos que poner de nuestra parte en este seguro retorno a la nueva normalidad. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, presidente, secretarios, compañeros, medios de comunicación y a los que nos escuchan. Hemos seguido con las visitas a los diferentes centros de trabajo, a las diferentes empresas, como hemos venido informando cada semana respecto al cumplimiento de las medidas sanitarias. Aquí ya los responsables, los doctores, fueron muy claros en que continuamos en la Jornada Nacional de Sana Distancia, por lo que se va a continuar con estas visitas hasta el último día del mes y después ya a partir de junio iniciar unas visitas distintas según el semáforo y según las medidas que deban implementarse en cada una de las regiones. Como podemos ver, aquí tenemos la gráfica. El 94% de las empresas y los centros de trabajo durante esta semana están en cumplimiento, 6%
insiste en negarse a cerrar los centros de trabajo. Aquí se incrementó 1%, no es un incremento digamos, muy alto, pero sí también es un mensaje para que no se relajen las medidas y para que se cumpla, sí, esas son digamos, dentro de las determinaciones de la Secretaría de Salud. Ahora, ¿dónde están estos sectores? Tiendas departamentales, comercio de productos no esenciales, venta, reparación, mantenimiento y distribución de vehículos para uso particular. Principalmente en estos tres sectores encontramos ese porcentaje del 6% que se ha negado a cerrar. Siguiente. El 42% de las empresas que se negaron a cerrar están en los municipios donde han sido más afectados por la pandemia. Esto también preocupa, este porcentaje aumenta también porque se ha focalizado las visitas y las inspecciones en estos municipios. Y ahora vamos a dar algunos ejemplos. Primero, de buen comportamiento, tenemos el centro comercial La Marina en Manzanillo, con 150 trabajadores. Tenemos el caso de Mazda, con 6,679 trabajadores, que también ha venido cumpliendo en Irapuato. Tenemos el caso en Mérida, Yucatán, de Almacenes Ánfora. Estos tienen 3 sucursales de 50 trabajadores. Tenemos el caso de Fujikura en Coahuila, 1,602 trabajadores. Y también tenemos casos donde se han negado a cerrar, y aquí los vamos a presentar. Tenemos el grupo comercial, un centro comercial en Tapachula. Tenemos el caso de Mega Sports en la Ciudad de México, en la alcaldía Iztacalco, con más de 50 trabajadores. Y finalmente en Guadalajara, respecto a venta de muebles, Muebles América, comercializadora de Muebles América SADCB. El llamado es, todavía faltan 13 días, todavía es un llamado para que las empresas cuiden a sus trabajadores y nos cuidemos todos. Muchas gracias, presidente. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Bueno, presentarles el reporte, sí, por favor. Respecto a la protección de mexicanos en el exterior. El primer tema sería repatriación de mexicanas y mexicanos. ¿En qué vamos? A esta fecha, el Gobierno de México ha participado de un modo u otro en la repatriación de 12,746 mexicanas y mexicanos en el exterior, prácticamente de todo el mundo. Sin embargo, ahí les presentamos un cuadro que nos dice de dónde han sido el mayor número. Claramente es América Latina, con 6,904, en segundo lugar Europa, 3,952 y así sucesivamente. Lo que es muy interesante de observar es la presencia mexicana global. Ya una vez que pase la pandemia, podremos darnos cuenta que no solo por razones de turismo, que ha crecido mucho, sino por la presencia de las y los mexicanos en todo el mundo, hoy en día es mucho más compleja y global de lo que fue en las décadas pasadas. Algunos casos de repatriaciones muy recientes, mexicanos desde El Salvador que no habían podido salir, que ya llegaron a nuestro país. La siguiente, por favor, Argentina. La siguiente, Colombia y Perú. El segundo tema que les quiero comentar es la estrategia para reanudar los servicios consulares, especialmente en los Estados Unidos. Se establecieron 7 criterios uniformes para brindar servicios de calidad, cuidando la salud y atendiendo normativas locales. En Estados Unidos las normativas son muy diferentes en cada ciudad y en cada estado. Entonces, sin embargo, se pueden sintetizar en estos cuidados. La siguiente, por favor. Estamos procediendo a la reapertura progresiva de los consulados en los Estados Unidos. A esta fecha, en operaciones mínimas tenemos 25
y la reactivación esta semana ocurrirá en 5, McAllen, St. Paul, Houston, Sacramento y Boston. La siguiente, por favor. Algunas imágenes de lo que estamos o lo que están trabajando las y los compañeros en los consulados, a quienes quiero agradecerles mucho este día su esfuerzo durante estas semanas, estos días. Aquí tienen ustedes la imagen de Los Ángeles, se guarda la debida distancia, ya las personas están siendo recibidas. Tucson y Phoenix es lo mismo, el mismo sistema. Estas son fotos muy recientes. Tenemos Brownsville, San José y San Bernardino. La siguiente, por favor. En el caso de Houston hay una iniciativa que vale la pena subrayar de parte de la cónsul Alicia, quien ha estado a cargo y propuso una red, un proyecto Mujeres Migrantes Mentoras, que es una red de solidaridad entre las mujeres que ya están establecidas en Estados Unidos y mujeres que son migrantes recientes. En Chicago se está ya preparando lo que es la participación en el censo 2020, que como ustedes saben ha sido muy importante esa lucha para que pueda censarse a las y los ciudadanos, sean residentes o migrantes en los Estados Unidos. Protección consular a distancia, algunos ejemplos: Dallas, Houston, San Francisco. Eso se sigue trabajando. Compartirles algunas estadísticas de las ventanillas de salud que se organizaron junto con la Secretaría de Salud ya hace varios meses y que tienen una importante presencia ahora en esta pandemia en Estados Unidos. Tenemos la población que ha consultado de manera remota o ha seguido estas ventanillas de la salud, pues ya son 695,930 consultas. La población beneficiada directamente quiere decir que de ahí se derivó algún servicio específico, son 209,000. Y este otro dato, el número 3, que me parece muy relevante, que es la actualización y crecimiento de lo que denominamos aliados participantes en los Estados Unidos. Organizaciones de todo tipo, son 5,801 que están respaldando y apoyando a la comunidad México-norteamericana. La siguiente, por favor. Como ustedes saben, el foco de atención mayor ha sido Nueva York. Las 24 horas se está trabajando para proteger de la mejor manera posible a nuestra comunidad allá. Aquí algunos datos de los últimos días. Tenemos 1,729 consultas vía la ventanilla de la salud, 1,233 sobre diferentes tipos de documentos, 1,188 sobre asuntos comunitarios, 2,900 sobre protección consular. En total, 10,519 en los últimos días. Se ha apoyado a 983 familiares de fallecidos, porque pues evidentemente, y lo lamentamos mucho, han atravesado una situación extremadamente difícil. Y las gestiones con las autoridades locales, que vuelvo a reiterar nuestra gratitud, especialmente al alcalde de Nueva York. Para terminar este reporte, informarles los contagios, quiere decir contagios, aquellas personas que están en comunicación y las y los cónsules están pues muy cerca y comparten la responsabilidad que se han atendido. Son 356 en total, solo en Nueva York hay 101. El segundo estado es Texas, con 86, y el tercero es California, muy atrás, con 42. La siguiente, por favor. Estos son fallecidos hasta la actualización al 18 de mayo, son 959 mexicanos en los Estados Unidos, de un total de 85,907 fallecimientos reportados en los Estados Unidos. Con nacionales son 959. En Nueva York, 641. La siguiente, por favor. Fuera de los Estados Unidos, contagios, es decir, personas a cargo de los consulados mexicanos, 72 personas. Y fallecimientos tenemos 7 reportados al día de hoy fuera de los Estados Unidos. Este sería el reporte, señor presidente. Pues este es el informe de salud
y si les parece, abrimos para preguntas, respuestas. Quedaron pendientes de ayer. Liliana Mejía, ¿no está? Presidente, buenos días. Si nos puede dar su opinión acerca de esta propuesta de Morena para que el INEGI pueda revisar el patrimonio e información fiscal de los ciudadanos. Incluso ya hay algunos senadores que se han desmarcado de esta propuesta. ¿Cuál es su opinión? Y si me permite ahorita otra pregunta para el subsecretario. Bueno, no creo que sea correcto. Se tienen que mantener pues en privado lo que significan patrimonios de empresarios y de todos los mexicanos. La obligación de dar a conocer los bienes patrimoniales es exclusivamente para los servidores públicos. Nosotros sí estamos obligados a dar a conocer nuestros patrimonios. Por eso no considero conveniente esa propuesta. Para que no haya tanta desigualdad, lo mejor es que el gobierno ayude a que la mayoría de los mexicanos vaya escalando poco a poco, vaya ascendiendo en la escala social y que no se profundice la desigualdad, que no se permitan negocios ilícitos, que no se permita la corrupción, que es lo que produce la desigualdad. La desigualdad se produce en México o se producía en México por la corrupción. La corrupción es la causa principal de la desigualdad económica y social. Si no hay corrupción, no va a haber desigualdad y no va a haber esa acumulación cuantiosa de recursos en pocas manos, mientras la mayoría carece hasta de lo más indispensable. Pero no es dando a conocer o exigiendo que las personas estén obligadas a decir cuánto tienen. Eso no lo veo adecuado. Y también lo otro, el convencimiento de que se debe de buscar una sociedad más justa, más igualitaria y que no haya derroche, que no haya ostentación, que se le baje al consumismo, a las extravagancias, que se disminuya la frivolidad y que México sea un ejemplo de austeridad, de sobriedad, de fraternidad y no de consumo de artículos de lujo, extravagantes. Pero eso es un proceso que se tiene que ir dando poco a poco y hay mucha gente que tiene dinero, bastante, y que son austeros, sobrios. Entonces, lo que decía Díaz Mirón, pero convenciendo
nadie tiene derecho a lo superfluo mientras existan personas, seres humanos, que carecen de lo indispensable, decía él, de lo estricto. Ese es mi punto de vista. Y en otro tema, si no lo puede contestar usted o el subsecretario, ¿qué reporte le dieron sobre esta primera etapa de la nueva normalidad? Se presentaron en algunos casos algunos municipios que decidieron pues no reactivar sus actividades. ¿Cuál es el reporte? ¿Qué fue lo que pasó? Y si en el caso de la Ciudad de México ayer se comentó que a lo mejor este pico de contagio se puede extender a lo que resta del mes de mayo. Si es así, ¿qué está pasando? Porque incluso este fin de semana también se dio a conocer que hubo un aumento en la movilidad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar y qué estrategias van a tomar pues para que en el resto del país pues se pueda tomar la nueva normalidad del 1 de junio? Gracias. Bueno, ha habido coordinación con las autoridades de los estados, municipales, con las autoridades tradicionales y se está llegando a acuerdos. Las medidas no son coercitivas, se da a conocer que hay condiciones para regresar a la nueva normalidad poco a poco, con medidas sanitarias, con cuidado, pero no se exige, no es obligatorio. Cada pueblo, porque así lo hemos hecho, cada comunidad decide. La gente, sus asambleas democráticas, sus gobiernos municipales, los gobiernos estatales, con el personal de salud, con maestras, con maestros. Hay una amplia participación y todo es por consenso, por convencimiento. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y así vamos avanzando. Desde luego, no podemos relajar la disciplina. Si hemos avanzado, si hemos evitado que nos desborde la pandemia, es decir, que no tengamos manera de atender enfermos, de hospitalizarlos, si hemos logrado que hay camas tanto para hospitalización general como para terapia intensiva, ha sido por la participación consciente, responsable de la gente, y se logró el propósito que no lograron, desgraciadamente, en otras partes, en donde se saturaron hospitales, porque también les pegó primero la pandemia, no les dio tiempo de prepararse. Nosotros tuvimos pues la suerte de que no fuimos los primeros y así se pudo avanzar creando espacios para hospitalización. Hay dos gráficas que son importantes, a ver si las ponen.
no estaba así el sistema de salud. Esto se logró, el que ahora que estamos en la meseta, en el caso de la Ciudad de México, del Estado de México, de Tabasco, de Quintana Roo, Baja California, mire, tengamos en general en camas disponibles para atender a enfermos, en general 61% en el país. Y en el caso de terapia intensiva, 68%. Desde luego, en la Ciudad de México es más la ocupación, pero nadie se queda sin ser atendido. Todo esto lo explico porque no se reconoce de que fue desde nuestro punto de vista exitosa la estrategia de la sana distancia, porque ni en los países con más desarrollo económico pudieron resolver el problema de la disponibilidad de camas de hospitales y de especialistas y de médicos. Son malas las comparaciones, pero a veces exageran nuestros adversarios de mala fe. Entonces, para nosotros ha sido muy exitosa la estrategia que se ha aplicado gracias a los médicos, a los expertos, a los científicos mexicanos. Desde el principio se habló de la famosa curva. Es más, hasta podrían mostrarla. Claro que Hugo es el experto. ¿Por qué no explicas de cómo hubiese sido, cómo se hubiesen presentado las cosas sin las medidas que se tomaron? ¿Cuál iba a ser la curva de afectados? Y van a ver que no íbamos a poder tener las camas y los especialistas, y lo más importante, salvar vidas, porque nos duelen mucho los fallecidos, pero también muchos se han salvado, muchos se han recuperado por la atención médica. Entonces, por favor. Con gusto, presidente. Efectivamente, este tema del aplanamiento de la curva lo hemos comentado varias veces, pero siempre es importante retomarlo y recordarlo, porque se ha prestado a algunas confusiones. Yo pienso que las personas de buena voluntad, a veces es porque es un tema muy aparentemente técnico, pero también vemos que hay personas que parecieran empeñadas en no ver las evidencias de lo que es, de hecho, un modelo teórico en el mundo desde la preparación para las pandemias de influenza. Este es el marco referencial de la Organización Mundial de la Salud en el Plan Global de Preparación y Respuesta ante la Pandemia de Influenza. Esto se estableció en 2005, precisamente cuando empezó este marco referencial de la Organización Mundial de la Salud. Y hay una gráfica emblemática que espero que la tengamos. No, es una, bueno, estas se pueden mostrar, pero a ver si encuentran
de 2 curvas. Hace 2 domingos presenté en el informe técnico de la tarde 2 curvas, la que hubiera sido y la que terminó siendo. Entonces, algunas personas, esto lo pongo a la luz pública por si alguien se topa con esta mala interpretación y desde mi punto de vista intencionalmente planteada como un elemento de desinformación, esta idea de se conforman con poco porque quizá comparar con lo que hubiera sido no basta. Hemos dicho con absoluta claridad y con fundamento técnico y científico, las epidemias no se pueden detener de un día para otro. No es algo que nos guste. El escenario ideal, el que soñaríamos todas y todos, es no tener una epidemia. Pero las epidemias existen y son parte de la realidad. Igual que existen las tormentas, existen los huracanes, existen los terremotos. Entonces, quien persistiera en un momento dado en una construcción de información como si se pudieran evitar estos fenómenos, pues realmente está empeñada o empeñado en tergiversar la información y quizá en confundir al público. Nos parece importante, no nos perdemos la esperanza de que en algún momento este tipo de personas pudieran allegarse de los recursos tanto de información como intelectuales o incluso emocionales que les permitieran procesar con un poquito más de prudencia la información científica, pero sobre todo nos interesa que no confundan a otras personas de buena voluntad. Entonces, en ese sentido, retomo, hay un marco referencial de la Organización Mundial de la Salud planteado en 2005 para el Plan Global de Preparación y Respuesta ante la pandemia de influenza. Lo adoptaron todos los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud y es esta comparación entre la curva epidémica en su libre evolución, en su historia natural, como se conoce técnicamente, que típicamente es una curva muy pronunciada, que sube y baja en poco tiempo y causa un importante impacto, primero, en saturar los sistemas de salud o los servicios de salud, segundo, en que contribuye a la mortalidad porque no se logran dar abasto los sistemas de salud para atender a las personas en necesidad, y tercero, la carga absoluta, la cantidad absoluta de personas afectadas es mayor. Y en cambio existe otra curva, que es una curva que se le llama curva más plana o curva aplanada, es una curva comparativamente menor en términos de la altura y en cambio es más extendida. ¿Por qué? Porque difiere uno el riesgo. Uno va logrando con medidas como la Jornada Nacional de Sana Distancia que la cantidad de contagios que ocurren en cada día sean menores, pero de todos modos la epidemia tiene su curso, pero a una menor intensidad de transmisión, de propagación. Entonces esta es una curva más plana, por lo tanto más manejable, por lo tanto no amenaza o no logra saturar los servicios de salud y todas las personas que tienen necesidad de atención se atienden, como afortunadamente ha sido el caso de lo que nos ocupa en México. No quiere decir, y también lo hemos explicado en múltiples ocasiones, y no debemos tener esa expectativa de que la epidemia se pare de un día para otro o de que la epidemia no aumente. Las enfermedades infecciosas de interés epidémico característicamente tienen un crecimiento exponencial, esto es un crecimiento acelerado, no es lineal, no va de uno a otro números de casos, sino se va multiplicando el número de casos diarios, hasta que llegan a un momento cumbre, un pico. También las curvas planas tienen un pico, obviamente menor que el pico que tienen las curvas no planas, pero de todos modos es un pico. Y en su momento empiezan a descender cuando se ha llegado a la esta mera. ¿Me prestan un micrófono? Exacto, muchas gracias. Exactamente esta. Esto ya no es el modelo teórico. Hay una curva que está en el Plan de Preparación de Influenza Pandémica, es un documento de acceso público, tanto el mexicano como el que es el global,
y tiene un diagrama muy parecido. Entonces lo explico en 3 pasos. Esta curva roja, esta, con estos números que están aquí anotados, es la curva epidémica esperada si no se hubieran hecho las intervenciones en México en 2020 de la Jornada Nacional de Sana Distancia. ¿Cuál es su origen? Su origen es una predicción matemática, concretamente la que ha hecho un grupo académico del que hemos estado hablando, pero que cualitativamente coinciden otros 6 grupos académicos de especialistas en matemáticas. Aquí no se alcanza a ver, pero hay una línea de datos reales, datos observados, que empezaron el 28 de febrero, precisamente donde empieza esta curva, con el primer caso. Y permitieron a las personas especialistas en matemáticas, a partir de esos datos reales observados y de un modelo de transmisión de enfermedad, poder proyectar esta curva como una predicción creíble de lo que hubiera pasado. Como un dato interesante, estas especialistas en matemáticas, los 6 grupos independientemente, trabajaron en lo mismo y llegaron a conclusiones semejantes, pero además, como un esquema de validación cruzada de los métodos, les pedimos que predijeran las epidemias que se habían vivido en España, en Italia, en Estados Unidos y en Reino Unido y en Corea del Sur. Y trabajando independientemente, usando exactamente los mismos métodos, pudieron hacer una predicción de una epidemia que ya era conocida. Obviamente no a partir de conocerla, sino a partir de los primeros datos. En fin, entonces, este es lo que hubiera pasado. Después del inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, que está aquí el 23 de marzo y que tiene una segunda excelente, tiene una segunda reforzamiento el 31 de marzo, cuando entró en vigor el acuerdo de la Secretaría de Salud, hicieron el mismo procedimiento con los mismos métodos y llegaron a la predicción de la curva verde. Mucho antes de que se observaran estos datos, esto fue en este segmento, en los primeros días de abril. Entonces, esta curva verde también es una predicción matemática. Finalmente, las barras amarillas es lo que ha estado ocurriendo. Lo que estamos presentando aquí concretamente es para el Valle de México, que quede muy claro eso. No es para todo el conjunto del país. Y esto, como se puede ver aquí y en la gráfica que ahora pondremos, que es la más actualizada, la predicción se ha cumplido, de acuerdo con los casos que han ocurrido. Desde mi punto de vista es un poco difícil no darse cuenta de que esta curva es más plana que esta curva. Pero bueno, si alguien tiene esta idea, quizá podría elaborar un poco más sobre su punto de vista, siempre muy respetable, siempre muy respetable. Si comparamos el área que está debajo de esta curva, que es la suma de casos, con el área que hay en esta curva con la suma de casos, logramos, y estos son los primeros 61 días, y es una comparación justa porque es las mismas cantidad de días para esta curva que para esta curva, solo que esta curva se agotó mucho antes de los 61 días. Y ahí se ven las comparaciones, sin intervención, con intervención. Sin intervención hubiera terminado la curva el 2 de abril. Uno podría decir, bueno, qué bien, porque entonces terminamos más rápido la epidemia, pero con un costo elevadísimo, porque no hubiéramos tenido en ese momento la capacidad de alojar a las personas. Y como dice el presidente, lo hemos mencionado varias veces, tuvimos la fortuna, esto la verdad es que hay que reconocerlo, es una fortuna no ser el país de inicio de una epidemia. Y entonces nos pudimos preparar. Si esta curva llegara hoy, de todos modos podríamos atenderla, porque hoy tenemos este importante incremento en el número de camas y hoy podríamos atender esta curva, pero en esta fecha no hubiéramos podido. Y entonces una proporción de estas personas se hubieran quedado fuera de los hospitales y hubieran tenido una consecuencia gravísima, incluso perder la vida por no estar en los hospitales. Pero hoy hemos podido tener
a la gran mayoría de las personas, excepto algunas que desafortunadamente acuden demasiado tarde a los hospitales o incluso no acuden y mueren en casa, lo cual también está claro y lo hemos dicho. Vean los números. Sin intervención hubiéramos tenido 38.773 casos en esta curva. Con intervención, hasta los 61 días, tendríamos 11.212 casos en la curva de predicción, la que está en verde, y en los mismos días, y es lo que está representado en estas columnas amarillas, habíamos tenido 11.263 casos, es decir, 26% de lo que se había predicho. Y en resumen, esto es una disminución del 74% de lo que hubiera pasado sin las intervenciones. No voy a decir tan, pero esto es lo que ocurre. Muchas gracias. Muy bien. Adelante, ¿ya? Bueno, vamos con Paul, Ernesto. ¿No vino? Carlos Pozos. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos los invitados. Buenos días a los colegas. Presidente, el pasado sábado 16 de mayo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a través de Twitter, hace un mensaje en donde pide a México ocuparse de los narcotúneles que existen en la frontera norte del país. Específicamente, él habla de un narcotúnel de 600 metros en Tijuana con California. Hay que recordar que el tema del narcotráfico llega a 50,000 millones de dólares al año por esta actividad. Mi pregunta es, ¿qué se está haciendo para combatir esta petición que hace el presidente Trump? En ese sentido, ¿qué se hace para el lavado de dinero con motivo del narcotráfico? Y si me permite, ahorita que está el señor canciller, preguntarle qué pasó con la carta diplomática o la nota diplomática que pidió México al presidente Trump, al gobierno de Donald Trump. Si hay alguna respuesta, ya lleva una semana de esta petición. Esa es mi pregunta. Bueno, en efecto, se descubrió un túnel en Tijuana hacia San Diego. Lo que mencionó el presidente Trump es cierto y hay cooperación entre los dos gobiernos para evitar que se siga transportando droga hacia Estados Unidos de esta manera y con toda la vigilancia que se está llevando a cabo por parte de la Secretaría de Defensa y de la Secretaría de Marina. Sí se está evitando el traslado de droga a Estados Unidos y bueno, ese hecho es una prueba de que se está actuando.